el Palacio Legislativo adentro en este momento. No sé si ya podemos ir con Mónica de León nosotros, así vemos su ubicación. No, a esta hora nos dicen que no. Debe estar complicado también para trabajar allí, siempre es complicado. Siempre, y en estas circunstancias mucho más, ¿no? Esa que estamos viendo allí es la bancada del Frente Amplio, ¿no? Se ve a Varela, por ejemplo, a Brenta también está por ahí. Ahí son algunos de los legisladores. Esa es la bancada del Frente Amplio. El presidente entonces va a entrar precisamente por ese lugar. Vamos con sonido de ambiente también. Eso es lo que está pasando en este momento. A muchos de ellos el presidente los conoce porque había sido diputado primero, senador después, ¿no? Y con muchos de ellos Están legisladores del Frente aplaudiendo también. Sí. Entró justo por la bancada del Frente, te decía, donde se sientan. Viste que están ellos ubicados por sectores, ¿no? Los blancos, los colorados, cabildo abierto. A veces la casualidad hace que queden codo a codo dos personas cuando llega al límite de partidos distintos y que no se llevan políticamente muy bien. Pero algo que hay que decirle a la gente es que los enfrentamientos políticos que muchas veces vemos, después no se traducen necesariamente en enfrentamientos personales en el Parlamento. Muchas veces después de sesiones duras, etcétera, hay una cosa es el intercambio dialéctico, el intercambio de ideas, que a veces es muy duro, de verdad, muy duro. Los que seguimos las sesiones parlamentarias lo sabemos perfectamente. Y después como a veces pasa en el fútbol también eso, ¿no? Con las hinchadas y después los jugadores que son todos amigos, digo, ¿no? O tienen un vínculo sano, normal. Son profesionales, ¿no? Hoy están en un cuadro, mañana pueden estar en el otro. Lo que sí yo recuerdo este año que Mujica, el expresidente Mujica y la ex vicepresidenta Topolánski habían advertido que en esta legislatura se había perdido un poco ese clima humano posterior a los debates, recordando que en sus momentos podían tener tremendos debates y después iban juntos a tomar un café. Ha estado más tenso, digamos. Ha estado más áspero, digamos, ¿no? Sí. Bueno, sí, en todo este tiempo y en este comienzo de campaña están mostrando las garras, si se quiere, ¿no? De un lado y del otro. La campaña que por ahora se presenta sin propuestas. Estamos rumbo a las internas, ¿no? Ahí se elige quiénes van a ser los candidatos. Después vendrá la época también de conocer qué es lo que quiere hacer cada uno. A ver si ya podemos ir con la transmisión oficial del Parlamento. Está hablando la vicepresidenta de la República y ahora ya empieza el discurso del doctor Luis Lacalle Pou, presidente de la República. Bien. Señora Presidenta de la Asamblea General, señores legisladores, señor Presidente de la República, Julio María Sanguinetti, señores funcionarios de esta querida casa, autoridades nacionales, departamentales, los comandantes de las 3 fuerzas de nuestro país y en la persona de ellos reconocer y agradecer el trabajo de nuestros efectivos militares a lo largo y ancho de todo nuestro país. Agradezco a todos ustedes haber venido un sábado y recibirme por 4ª vez consecutiva en este ritual que, si bien la Constitución no lo exige directamente, para nosotros es muy importante. Cuando éramos estudiantes de Derecho, nos decían que nuestro sistema constitucional es semipresidencialista o presidencialismo atenuado. Yo creo que el constituyente fue muy sabio en darle facultades de contralor al Poder Legislativo. Y además de esa facultad de contralor, como tenemos círculos concéntricos, a veces el Poder Ejecutivo tiene funciones legislativas y a veces a la inversa, inclusive el Poder Legislativo llega a tener funciones jurisdiccionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que está muy entrelazado nuestro sistema y por eso creo que estas instancias colaboran materialmente a lo que formalmente nuestros constituyentes hace mucho tiempo han hecho.
Cuando leemos índices internacionales sobre nuestra democracia, todos nos jactamos. Y creo que en estas instancias que se vienen, que sube la efervescencia política, todos debemos de ayudar a cuidar a nuestra democracia, que es una construcción sucesiva de todos los partidos políticos y por fuera de los partidos políticos, la sociedad civil, los ciudadanos, y eso que cuesta tanto construir, lo vemos en otras naciones, que es muy fácil que se destruya. En esta realidad política y constitucional nos ha tocado gobernar con 5 partidos políticos. Este recinto, lo sabe mejor que yo, ha sido testigo de acuerdos, de negociaciones, para cumplir con los compromisos asumidos con la ciudadanía. En este sentido, quiero reconocer el trabajo de los legisladores de la coalición. Y quiero reconocer especialmente su trabajo como vicepresidente y todo el apoyo personal de Beatriz Argimón en estos años. Muchas gracias, Beatriz. Coalición de gobierno que muchos le firmaron la partida de función antes de nacer. Una coalición de gobierno que está aquí con sus matices, que está aquí con sus perfiles y sigue gobernando con un rumbo claro. Conformamos un Consejo de Ministros con los partidos de la coalición, impulsamos la LUC aquí en este Parlamento, luego la defendimos en conjunto ante la ciudadanía. Y dicho sea de paso, permítame que diga que ninguno de los efectos desastrosos que se vaticinaban con la LUC ha sucedido después de votada acá y ratificada por el pueblo. Es más, con perspectiva podemos decir que es una ley que generó y amplió las libertades y además fue la base de las reformas más importantes que llevó adelante este gobierno. Esta coalición votó un presupuesto, votó rendiciones de cuenta. Esta coalición transcurrió la pandemia y debe estar acá el ministro Salinas, a quien agradezco su presencia. Daniel. Con el que ayer de tarde recordamos episodios de mucha profundidad. La pandemia y la demás crisis, la coalición la llevó adelante con convicción y de manera ordenada. Señores legisladores, hoy quiero traer un mensaje distinto al de otros años. Quiero compartir algunos conceptos que han alumbrado a nuestro gobierno y desde mi punto de vista son fundamentales para nuestra vida en sociedad. El 1 de marzo del 2020, aquí parado enfrente a ustedes, los invité a trabajar por la libertad. Por la libertad en todas sus formas, o en la mayoría de sus formas, porque la sociedad va evolucionando y siempre corremos atrás de esa protección de la libertad. Y al invitarlos a trabajar por esa libertad también nos adelantamos a decir que queríamos que con esa vara se nos midiera al final del gobierno. Si los uruguayos son más libres hoy o cuando termine el gobierno que lo que eran el día que empezó, habremos cumplido la tarea. Ahora queda muy lindo hablar de libertad cuando se hace abstracto, pero después hay que bajarlo a la realidad. Y no todo el mundo, no todos los habitantes de nuestro país, no todos los uruguayos tienen las mismas herramientas para gozar de esa libertad. Será por condiciones económicas, culturales, geográficas, sanitarias. Además, y esto es
lo atractivo, entre otras cosas, de esta actividad, que no todo el mundo tiene las mismas necesidades ni los mismos sueños. Entonces, en un cumplimiento estricto de un ordenamiento jurídico, que es el que nos abarca, nos ampara y nos limita, allí el Estado tiene que utilizar mecanismos distintos para estimular, para impulsar y para ayudar según entienda pertinente. Sin perjuicio de lo dicho, no es el Estado el que genera la riqueza. La riqueza la genera cada ciudadano cuando se levanta, hace el esfuerzo, trabaja, aplica su intelecto, la iniciativa y pone el riesgo de su capital. En conclusión, el individuo trabaja, paga impuestos y es el gobierno a través del Estado quien establece el tratamiento distinto según la situación de las personas. Yo creo que está perimido, pero a veces es bueno repetirlo, por si algún distraído no lo ha escuchado, que la discusión no es Estado sí o Estado no. Eso es más viejo que el agujero del mate en nuestro país. La discusión es dónde está el Estado y dónde no está. Y obviamente que ahí juegan las sensibilidades de cada ideología. Atrevámonos a hablar de ideología, porque eso al fin, ese conjunto de ideas es lo que nos guía después en nuestras acciones, o por lo menos debería de hacerlo. Desde el inicio de este gobierno tuvimos que tomar una decisión con la llegada de la pandemia. Una decisión trascendental que me animo, es contrafáctico lo que voy a decir, pero me animo a decir que esa decisión del lunes 23 de marzo del 2020, de haber sido otra la elección, las consecuencias negativas las seguiríamos viviendo hasta el día de hoy. Esa decisión, que era lisa y llanamente una cuarentena obligatoria, pedida y solicitada y pregonada por dirigentes políticos y sindicales de nuestro país. Todos ustedes recorren la capital, el interior. A mí me pasa en todos los lugares. De los barrios de Montevideo, la ciudad de Canelones, el interior del país, que se arrima un compatriota a reconocer esa decisión que hasta el día de hoy de alguna manera pudieron superar sus problemas, sus situaciones, gracias a que el Estado, a través del gobierno, no encerró a la población cuando el mundo iba a contramano. La LUC, ese proyecto o anteproyecto de ley o conjunto de ideas que la coalición le mostró a la opinión pública antes de ser electa. O sea, hubo una demostración anterior de hacia dónde iba el gobierno de 5 partidos de llegar a lograr el triunfo electoral. Y esta LUC también amplió libertades. Algunas libertades, creo que por lo menos se me ocurren 2, en las cuales aparentemente había un combate, una lucha entre 2 derechos. Estoy hablando de las ocupaciones y estoy hablando de los piquetes. ¿Qué decíamos razonablemente? Que quien quiere hacer huelga, en que quiere manifestarse, muchas veces, la mayoría, con justicia, con razón, y otras no, que lo haga. Ahora, el que quiere trabajar, que pueda entrar a un establecimiento para cumplir y llevar su jornal a su casa. Esa fue una separación de lo que artificialmente era una contradicción en los derechos. Y lo mismo los piquetes. El libre tránsito es uno de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano en nuestro territorio. Amplió libertades en el mecanismo de alquileres, amplió libertades en la portabilidad numérica, amplió libertades en la libertad financiera.
y amplió libertades, y más tarde me voy a referir en impulso, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Decíamos el 1 de marzo del 2020, la libertad en todas sus formas, y enumerábamos, por ejemplo, la libertad de vivir en paz. Este era, y al día de hoy sigue siendo, un gran desafío para el gobierno y para toda la sociedad. Las cifras, los números fríos, indican una mejora sensible. Lo que no podemos hacer es pelearnos contra los números. Tenemos que pelearnos contra la realidad, pero no contra los números, que son tercos y son los que son. Y estas cifras, estos números, en comparación con el 2019, que es el año con el cual el gobierno se tiene que comparar, el próximo lo hará con el 2025. Los hurtos bajaron casi un 20%, las rapiñas casi un 27%, el abigeato un 50%, el hurto de vehículos un 24%, y los homicidios, este es el que nos ha generado más problemas, además de que el que tiene consecuencias más graves, con respecto al 2019 han descendido un 3%. Esa es la foto. A la foto hay que agregarle la película. ¿Y qué dice la película? Que por primera vez en muchos, muchos años, la tendencia al alza de los delitos quebró. Y hoy es una tendencia a la baja. Igual, lo quiero repetir acá, lo he dicho en todos lados, no estamos conformes. Yo no estoy conforme. No estoy conforme conceptualmente, porque no creo que la violencia y el delito sea una forma aceptada normal en la convivencia ciudadana. La tendencia a la baja tiene una explicación. Más despliegue policial, mejor tecnología, más investigación, más móviles, más armamento, más combate al narcotráfico. Aunque también venimos a decir que hay un factor definitorio, que es el apoyo jurídico y el apoyo moral a cada uno de nuestros uniformados. Y al mismo tiempo de reprimir fuertemente el delito, nos hemos ocupado de las cárceles. Porque ¿qué lleva como consecuencia el combate más fuerte al delito? Y más encarcelación. Las cárceles con más gente. Si ya teníamos un problema de superpoblación carcelaria, si crecemos en ese sentido, y bueno, nos hemos dedicado y seguimos haciéndolo. En estos días estamos empezando a construir otro centro penitenciario, de generar centenas de nuevas plazas en todo el país. Pero también ha sido una preocupación de nuestro gobierno liberado. Quien visita las cárceles, quien conoce liberados, sabe que salen con una mano adelante y una mano atrás. Y saben que lo que abunda en su casa son las carencias. Entonces, ¿cómo los separamos de su vida cotidiana, que es el delito, y le generamos una ilusión de una nueva vida? Y por eso hemos trabajado para que tengan un reconocimiento, y no hablo de un reconocimiento en el sentido que es reconocerlos como tales, no mirar para el costado, estudio, trabajo, oportunidades, acompañamiento.
Y a este camino o a esta decisión se llega por todos lados. Porque uno cree en las segundas oportunidades, porque humanamente creemos en las segundas oportunidades, o si lo pensamos desde el punto de vista egoísta, porque ese uruguayo o uruguaya que salió de la cárcel se va a cruzar con alguno de nosotros en algún rincón del país y puede reincidir. Los dos caminos llevan a que hay que trabajar y por eso lo hemos hecho con los liberados. Decíamos también la libertad de poder darle un techo a la familia. Bueno, nuestro gobierno ha hecho un especial hincapié en este tema y abarcamos todo el espectro, porque no todas las necesidades son las mismas en nuestro país. El ejemplo de MEVIR. MEVIR ha tenido un gran impulso en este gobierno. Y cuando hablo de MEVIR, hablo de las autoridades y hablo del que pone un bloque o un ladrillo, que en realidad son el corazón, junto a los asistentes, arquitectos y trabajadoras sociales de este proyecto. Va a intervenir en estos 5 años en 110 localidades. Nunca pasó, desde su nacimiento, que intervenga en 110 localidades del país. Y de nuevo la LUC. De nuevo la LUC. Recuerden acá que votaron la posibilidad de que MEVIR intervenga en ciudades que no lo podía hacer, pueblos, ciudades que no lo podía hacer. En Sauce hace poco inauguramos una vivienda, en Castillo, y podría seguir. Se me viene a la mente una anécdota que es muy ilustrativa de la necesidad de las viviendas de MEVIR. Año 2013, una tardecita de mayo, lluviosa, fría, en Estación Independencia. Estábamos medio de paso y sale un chiquilín con un mameluco azul, bota de goma, se llama Matías. Y me trae una carta, un gurí, 20 y pocos años, pidiendo un MEVIR para Independencia. La respuesta, ¿cuál había sido? Que se tenía que ir a vivir a Cardal, porque el núcleo salía en Cardal. Yo digo, pero unos muchachos jóvenes que se quieren quedar a vivir en Estación Independencia. Les hago el cuento corto. Inauguramos el año pasado un núcleo en MEVIR y este año lo estamos ampliando y lo vamos a inaugurar, lo vamos a agrandar aún más. La modificación de la ley de la vivienda promovida, había 2 decretos que de alguna manera habían retraído la inversión. Escuché estos días una discusión si era para gente que viva o si era para invertir. Creo que la construcción todos sabemos que tiene lo virtuoso de emplear. Hoy tenemos récord de jornales pagos en la construcción desde el año 2014-2015. Y al mismo tiempo se genera mercado. Y eso supuestamente debería, en ese sector de la sociedad, bajar los precios de los alquileres. Los alquileres sin garantía que mencionaba yo un instante, ¿qué hace? ¿Por qué nosotros decíamos, está bien la 14.219, pero vamos a darle un changüí a la gente que se viene al interior, que se viene a estudiar, que no sabe si se va a quedar o que no cuenta con garantía? Era una herramienta, no es la panacea. Era salir de la estructura garantista, la 14.219, que sigue siendo la ley madre de alquileres, pero que tengan la oportunidad, basados en la buena fe. Que no va a haber cosa más linda en una sociedad que uno se pueda basar en la buena fe con la contraparte, de alquilar de esta manera. Y eso le ayudó a los inquilinos. Y en lo que hace a los más necesitados, es una política de hace muchos años, con distintos nombres, con distintas sensibilidades, con distinta inversión. Ustedes acá negociaron, llevaron, trajeron, modificaron artículos. Una iniciativa del gobierno que decía, pasemos de 240 millones de dólares en el quinquenio a invertir 480 millones de dólares. Este gobierno va a duplicar los fondos para la gente más carenciada y más necesitada en lo que hace vivienda. Vamos a impactar en alrededor de 120 asentamientos.
no escapa a ninguno de ustedes, sobre todo los que están en la Comisión de Vivienda o han tenido que ver en el Ejecutivo, la dificultad del abordaje de los asentamientos. Cada asentamiento es un mundo. De quién es la tierra, cuál es la situación, qué tan precaria es su vivienda. Hoy hay asentamientos que son de viviendas muy dignas, tan sobre tierra que hoy la tienen y mañana no se sabe. Y hay otros asentamientos, como se generan día a día, que sabemos las condiciones en las que viven nuestros compatriotas. Hace pocos días, en el departamento de Maldonado, un asentamiento emblemático, creo que lo conocemos todos, el Kennedy. Si yo hoy 5 años, y en esto hay que realmente darle el crédito a la Intendencia de Maldonado, si hace 5 años decíamos que el Kennedy se iba a trasladar y que hace una semana íbamos a inaugurar 376 viviendas de todas las que vienen, estoy seguro que la mayoría de nosotros hubiera tirado la toalla antes de empezar. Hace pocos días veíamos a la familia con alegría mudándose a una casita donde pueden estar frescos en verano y pueden estar con calor con sus pichones en invierno. 500 viviendas se licitaron el otro día para construir en distintos lugares de nuestro país para solucionar el tema de los asentamientos. Para gozar de la libertad hay que tener acceso a una atención de salud de calidad. Si no hay salud, todo el resto pasa a segundo plano. Y quizá nombrando la obra del Hospital del Cerro de este gobierno sea suficiente para describir la sensibilidad y la justicia con la cual se invirtieron los recursos. Recuerdo una señora una veterana, que vio un videíto, dijo, pensé que me iba a morir viendo piedras fundamentales del Hospital del Cerro. Se construyó el CTI de Mercedes, el de Melo, el de Rocha, se reabrió el bloque quirúrgico de Paysandú, se planifica triplicar la emergencia del Hospital de Rivera, que es una de las emergencias que más gente atiende en nuestro país. En pocas semanas vamos a estar acá a pocas cuadras inaugurando la reforma del Centro Clavó, el exfiltro, que tiene una situación desastrosa. Solo en el 2023 se entregaron 39 móviles en todo el país para los usuarios. En el 2023 se gastaron 4.500 millones de pesos en medicamentos. Y además hemos tenido la oportunidad de estar en cada rincón del país inaugurando un SAME, una policlínica, que hace a la cercanía que se debe tener necesariamente con la salud. Un tema que a nuestra vice le ha preocupado y ocupado, así como tantas legisladoras, y no solo a las mujeres, por suerte. Estamos en proceso de recambio de 6 mamógrafos. En ACE que van a ser mamógrafos de última generación y sabemos lo que eso puede llegar a evitar a muchas mujeres en nuestro país. La rendición de cuentas del 2023, también trabajada acá, destinó $20 millones exclusivamente para la salud mental y adicciones. Miren, yo me levanté hoy tempranito y como mi número de celular lo tengo hace como 30 años, lo tiene casi todo el mundo. Y hoy me escribió una madre, le escribí al ministro del Interior temprano, cuyo hijo está preso en Rivera, en Artigas. Adicto, en recuperación, por un rato. Salió, volvió a delinquir y ahora está en la cárcel. Vaya si será necesario esa aproximación para tratar las desadicciones, que aparte es una compañía de por vida. No se deja de ser adicto.
Y por eso es tan importante esa inversión que hicimos y necesariamente, me imagino, no me corresponde meterme en los próximos 5 años, pero debe de ser una política de Estado y allí no hay que dudar que hay que invertir porque estamos salvando vidas. La salud del ambiente también ha sido prioritaria. En las idas a las Naciones Unidas, los que históricamente por nuestra propia vida tenemos una sensibilidad con el cuidado del ambiente, por primera vez se iluminó aquello de que se junta la economía con el ambiente, históricamente enfrentadas. Que es más caro cuidar el ambiente, que es cierto que son más caros los productos amigables con el ambiente, que los discursos eran muy lindos a nivel internacional, pero los grandes decisores hablaban de ambiente, pero no de la billetera. Y por suerte eso empezó a cambiar. Tan empezó a cambiar que nuestro país emitió un bono casi que único en su especie que premia y castiga según cumplimientos ambientales. El año pasado lo mismo hizo el Banco Mundial, nos dio un préstamo, este sí creo que es único, en el cual nos va a premiar con una baja de tasa de interés si cumplimos. ¿Por qué nombro eso que parece tan arriba y es préstamo? Porque si eso realmente empieza a funcionar, derrama a todo el resto de la política nacional. Es muy difícil que esas políticas vayan de abajo en lo local hacia los organismos internacionales. Pero cuando hay una conciencia global, como no puede ser otra cosa, el medio ambiente, empezamos a generar conciencia y aparte rédito. En lo que hace a lo doméstico, por primera vez en la historia se invierten 17 millones de dólares en el cierre de vertederos. Los legisladores del interior saben y conocen de sus vertederos. En diciembre cerramos el de Ciudad del Plata. El de Ciudad del Plata tenía 33 años activo. Y no es solo el tema ambiental, también es la dignidad de las personas que allí trabajan. O sea, ahí se genera un círculo virtuoso. Se cuida el ambiente y se le da dignidad a las personas que están ahí. Con respecto al ambiente, aunque a veces parece que no lo es, este gobierno se va a ir el 1 de marzo del 2025 sin dejar dicho lo que hay que hacer en materia de agua potable, empezando la obra de Arasatí en los próximos tiempos. Y por si fuera poco, también estamos en vías de empezar las obras de saneamiento para 61 localidades del interior. Veía los planes previos a esta idea, a esta iniciativa, y hablaba de 25 años más o menos para terminar con el saneamiento de determinadas poblaciones. Bueno, esta idea pretende llevarlo a 12, a menos de la mitad, y seguramente el gobierno que venga va a seguir invirtiendo en ese tema. La OCE sigue alumbrando agua, sigue llevando agua. Ayer veía los números, más de 25.700 servicios de agua potable nuevo ha llevado a distintas zonas del país. Parece de otra época que gente todavía no tenga acceso al agua potable. Decíamos también el 1 de marzo del 2020, la libertad de perseguir sueños personales. Y esto es muy difícil que suceda si uno no tiene acceso a una buena educación y si no hay proceso de inclusión. Yo celebré mucho que en la rendición de cuentas del 2022 haya sido la rendición de cuentas de la infancia. Allí hubo un trabajo muy fuerte de todos los partidos políticos, de la coalición y sé que también de la oposición. El trabajo encomiable que hace el CAIF hace ya muchos años y el trabajo que ha hecho el MIDES acompañando estos procesos. En lo que respecta a la educación, de nuevo la LUC. Allí está el germen de la transformación educativa.
Ayer hablaba con Robert Silva, que no sé si está hoy acá, que conjuntamente con el ministro de Educación y Cultura y con todas las autoridades de la ANEP fueron que llevaron adelante esta transformación educativa con coraje, con voluntad y con sabiduría. Porque hay que recordar, no me estoy metiendo en las internas partidarias porque ya veo comentarios, hay para todos, esperen. En serio. Recordemos el diagnóstico que recaía sobre la educación en los últimos años. Y esta transformación que venía tan postergada, además, por si fuera poco, fue discutida. Fue trabajada y discutida con la comunidad educativa. Y por quienes entendieron que era necesario, porque no todo el mundo de la comunidad educativa, o mejor dicho, no solo los de la comunidad educativa les interesa conocer sobre este tema. Gracias. Se organizaron 5 encuentros docentes, 67 visitas a distintos lugares del país, con el equipo de la ANEP. Se trabajó con 104 mentores en centros educativos de tercer ciclo. En el discurso del año pasado, me recordaba la gente que trabaja conmigo, comprometimos multiplicar los centros María Espínola. Por suerte hoy me puedo parar enfrente de ustedes y decirles que así fue. La UTU, que es esa gran herramienta nacional, que no solo tiene impulso, sino que tiene transformación, porque los tiempos han cambiado, instaló cursos muy innovadores. Bachillerato tecnológico en informática bilingüe, bachillerato en logística, tecnicatura en ciberseguridad, bachillerato profesional en movilidad eléctrica. Ahí hay un cambio con el mismo impulso, con el mismo ADN de la UTU, pero mirando a los tiempos que se vienen. Hablaba más temprano en la justicia y asignación, dónde tiene que estar el Estado y dónde no. Bueno, a fin del año pasado inauguramos el Liceo 69 en Casaballe. Y si todo sale bien, a fin de año o a principio del año que viene estamos inaugurando una UTU para 400 alumnos en el barrio de Casaballe. Hemos inaugurado centros educativos en todo el país. Quiero referirme a 2 que vamos a inaugurar el jueves, porque particularmente tengo una historia con esos centros educativos. En el 2010, en una marcha a caballo, llegué a Curtina. Y me llevaron al liceo que estaba en unos contenedores. 2010. Pedían un liceo. Pasaron casi 14 años. En el 2013, en mi primera campaña electoral a la presidencia, llegué a Tranqueras. Allí había un reclamo del liceo número 2 de Tranqueras porque el liceo 1 no podía más. El jueves inauguramos Curtina e inauguramos Tranqueras. Me acuerdo en discusiones que tenía con las autoridades de la ANEP y con el Ministerio de Educación, yo le decía, ¿qué vamos a ver de la transformación educativa? Todo muy lindo, los planes, pero ¿qué voy a ver? Porque al fin y al cabo, todo este sistema se hace para quién, para el educando, para que tenga más habilidades. ¿Qué vamos a ver? Y yo me acuerdo que eran muy frontales en los pronósticos. Ahora, ya hemos podido ver que ha crecido el nivel de egreso. El más significativo es en la educación media superior, que pasamos del 43% en el 2019 al casi 51% en este año pasado. Yo supongo que esto deberá de ser una tendencia si es que todos nos comprometemos en seguir
la transformación educativa. El 1 de marzo del 2020 hablábamos de esforzarnos para que los habitantes de nuestro país puedan elegir un trabajo digno. De nuevo, es importante recordar cuál era la situación a febrero del 2019. El desempleo en nuestro país en febrero del 2019 era 10,5. 2020, perdón. Febrero del 2020, el mes antes de asumir, 10,5. De nuevo, las tendencias. ¿Qué es lo que pasó entre el 2015 y el 2020? Se destruyeron más de 50.000 puestos de trabajo. Bueno, hoy podemos decir con tranquilidad, ayer había gráficas en la vuelta, que uno ya no sabe en tantas fake news si son ciertas o no, yo tuve que llamar al ministro de Economía. Tenemos un récord hoy histórico de empleos. Nuestro gobierno generó casi 80.000 puestos de trabajo, recuperó los 50.000 y generó casi 30.000 puestos de trabajo. La otra discusión, lo veo moverse al ministro Mieres. La otra discusión, el salario real. No lo hacemos afuera de este recinto, ni lo voy a hacer acá, poner excusas. No es nuestra forma de ser, porque uno tiene que tomar lo que le toca y no lo que quiere. Por eso le entrega su vida y su tiempo al país. El salario real en diciembre del 2023 había crecido un 4% con respecto al año anterior, interanual. El ingreso medio de los hogares, 2,8. Y el salario real, y esta es la discusión política que yo he notado, ha crecido casi un 2% con respecto al 2019. Ahora uno se mezcla con cifras, pero acá hay personas, hay familias, hay pueblos, hay barrios. Y estas cifras no son fruto de la casualidad. Podría ser extenso, pero no quiero aburrirlos con una extensa explicación porque ustedes lo saben igual o mejor que yo. Pero quiero hacer hincapié en algunos elementos que en este mundo tan cambiante y tan turbulento, incluso acá cerca en la región, de alguna manera nos distinguen. Nuestra democracia, fue dicho más temprano, la institucionalidad, el cumplimiento de las leyes, las políticas nacionales a mediano y largo plazo. A mí no me cabe la menor duda que ello ha ayudado a que los inversores, que cada vez son más globales porque el mundo se achica, miran, obviamente que primero miran la región y después van afinando hacia el país. Pero cuando uno ve que en los años pasados la inversión extranjera directa creció un 150%, y no solo que crece 150%, sino que el 40% se reinvierte en nuestro país, es que están eligiendo a nuestro país para invertir, para generar trabajo. Eso en cuanto a la inversión extranjera directa. Yo le asigno mucha importancia al crecimiento de la economía, al motor de la sociedad, que son las pequeñas y medianas empresas. Hablaba hoy temprano del estímulo en la LUC, hablo de la baja de impuestos. Las empresas uruguayas, las pymes, se beneficiaron con una baja de impuestos. En la baja de impuestos, tanto el IAS como el IRPF, a nivel de personas físicas, también genera una dinámica económica que ayuda a la inversión y que ayuda al gasto. Y también ha habido una política de apoyo a los emprendedores. Leía y sé que muchos legisladores de todos los partidos están preocupados por la tasa bromatológica que un emprendedor tiene que andar pagando a lo largo y ancho de todos los departamentos como si fuéramos un país distinto. Apoyo a través de la ANDE, el Banco República. Se me vienen a la mente decenas de emprendedores de nuestro país que se han formalizado y que han contratado gente y que tienen una ilusión de crecer. La apertura de mercado. Yo leí el informe
del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Ganadería, se han abierto un sinnúmero de mercados, la mayoría quizá de productos agropecuarios, pero también hay de otros nichos importantes en los que Uruguay es superior, por suerte, al resto de los países. Y eso ha sido una prédica, un impulso del gobierno de que empezamos. Todos ustedes saben que los avances en materia de acuerdo con bloques y con otros países no han sido lo que uno hubiera querido. Pero tanto va el cántaro a la fuente, a mí no me cabe la menor duda que el desafío que tiene, y estoy hablando del Mercosur, es abrirse al mundo. Y si vamos todos, somos más fuertes, pero si no vamos todos, vamos solos, que igual somos suficientemente fuertes para revolvernos en el mundo. No estoy diciendo nada nuevo si le digo que Brasil y Argentina trancaron. Digo, ha habido una aceptación y están en todo su derecho. De alguna manera nos frenan a avanzar en acuerdos bilaterales, por ejemplo, con China. En lo que hace al transporte, la logística, la conectividad, no lo voy a aburrir porque ya alguno me llamó y dijo, Luis, te pido que no empieces a hablar de las rutas. No me digas número de ruta que no me las acuerdo. Ustedes lo ven. En todo el país la intervención que hay en rutas nacionales y en puentes, no solo cuando decimos las cifras, sino lo que dicen los vecinos y lo que ven los vecinos, es histórico. También en la política de Antel. Voy llegando. Que ha tenido, y creo que Gabriel está por acá. Estoy quedando chicato. Hemos tenido la oportunidad de ir a muchas localidades del país a inaugurar radiobases, a poner internet en las escuelas, banda ancha. Y eso que no es una conexión física, no es camino en este mundo que hoy vivimos, es igual o capaz que más importante. Estamos viviendo una divina oportunidad para nuestra gente de poder vivir donde están sus afectos, donde está su historia y poder trabajar para el resto del mundo. La globalización nos cabe a medida a los uruguayos. El puerto de Montevideo, que ha sido materia de discusión acá. El puerto de Montevideo tiene una transformación única. Y esa ha sido una decisión meditada, pensada y obviamente impulsada por quien habla y ejecutado por los ministerios correspondientes y por la Administración Nacional de Puertos. Hay una inversión histórica en el puerto. Y si eso fuera poco, hace pocos días logramos algo que todos los que estamos acá, todos los partidos políticos, hace años que golpeamos la puerta. Algunos le golpeaban a los que eran más amigos, otros a los que no éramos tan amigos. Todos le golpeamos la puerta al gobierno argentino, que después de más de 200 años de la lucha entre puertos, tratábamos de ser lo que tenemos vocación de ser. Puerto, ciudad, país. Así nacimos. Y haber llegado a acordar con el nuevo gobierno argentino la profundización del canal de acceso a 14 metros, les puedo asegurar que es un antes y un después en lo que hace al hub acá en nuestra bahía. Con Brasil, el gobierno anterior, el del presidente Bolsonaro, llegamos a un acuerdo que algunos decían, esto es un mini TLC, a mí no me gusta ponerle esos nombres, pero el acuerdo que llegamos con la zona franca, yo me acuerdo de la zona franca de Colonia, que todos los años tenían que negociar una empresa para poder entrar a Brasil. ¿Qué logramos? Que todas las zonas francas, por tiempo indefinido, tengan una facilidad de exportación
hacia Brasil. Y con este gobierno, con el gobierno del presidente Lula, logramos tres cosas que regionalmente, para el norte, por ejemplo, lo que hace a la binacionalidad del aeropuerto de Rivera, lo que hace al este, al puente sobre el río Yaguarón, que tuvo una pequeña dificultad la licitación hace un mes, pero que sigue encaminada, y la licitación en territorio totalmente brasileño del canal que une la hidrovía Las Lagunas. A vecinos de 33, Cerro Largo, Rocha, sumado el puente sobre el Cebollatí Charqueada, todo eso genera una optimización de la producción y por ende más arraigo de la producción en esas zonas. Y estamos terminando de evaluar, no porque no creamos en su conveniencia, sino por la ecuación económica, algo que la gente del litoral oeste nos reclama, que es el dragado a 36 pies de lo que va de Nueva Palmira a Fraiventos. 36 pies, dije, ¿no? A 36 pies de Nueva Palmira a Fraiventos. Miren el Uruguay, si tenemos el canal de acceso a 14 metros, si tenemos la navegabilidad de las lagunas, si tenemos las rutas que no voy a mencionar salvo la 6, que para mí es la gran igualadora del centro del territorio nacional. Y tenemos la inversión portuaria que está creciendo en Colonia y el canal de navegación, así el Uruguay empieza a tener más justicia territorial y logística. Y al fin y al cabo todo esto es otro tipo de libertad, que es ante el mundo. La independencia, la famosa independencia, la soberanía, eso es libertad. Y así está dedicado nuestro trabajo. Entonces, podemos decir que hay un fuerte crecimiento del empleo, que hay un avance en la agenda de reformas, que hay más recursos volcados a la sociedad, que tenemos el menor riesgo país de nuestra historia, que ha habido baja de impuestos, que se cumplen las metas fiscales y que tenemos la inflación más baja de los últimos 18 años por lo menos. ¿Qué es lo que hay atrás de esto? ¿Hay responsabilidad? ¿Hay respeto por los recursos de la gente? ¿Hay sensibilidad? Y hay eso intangible que es tan importante en la vida de todos nosotros. 2, la confianza sobre el cual camina y se cimenta lo que necesita todo individuo, que es la esperanza. Hoy hay confianza y por ende hay esperanza. Tengo que hablar de la reforma de la Seguridad Social. Porque me olvidé de algo cuando hablaba de transporte, logística, crecimiento. Quiero hablar especialmente del turismo. Porque fue de todos los sectores del país, seguramente de los más castigados. Con Tabaré hemos tenido un trabajo muy arduo. Yo quiero hoy a todos los operadores turísticos del país, a las corporaciones, a las cámaras, a los sindicatos locales, yo les quiero reconocer, agradecer, primero, el aporte de ideas y segundo, la resiliencia que hoy están limpiándose las heridas y arrancando como si no hubiera pasado nada, pensando una y otra vez en las próximas temporadas turísticas. Les decía, les hablaba de la reforma de la Seguridad Social. No voy a venir acá a discutir la urgencia de la misma. Creo que todos hablamos de la urgencia de la reforma de la Seguridad Social.
No voy a venir acá a hablar si fue discutida, porque la discutimos para dentro de nuestros partidos, la discutimos en la coalición, lo discutimos con sindicatos, lo discutimos con el que quiso, lo discutió acá el Parlamento trayendo organizaciones en el Senado, en diputados. Lo que podemos discutir es el costo político. ¿Cuál era el costo político? Yo recuerdo una reunión con los legisladores de la coalición y yo le dije que el único costo político que se iba a pagar el que no asumía la responsabilidad de hacer la reforma hablando tantos años que era urgente. ¿Y saben qué? No me corresponde la arena política. Pero acá hay que dar certidumbres. Acá hay que dar certidumbre, porque el futuro de las jubilaciones está en juego. Todos en mayor o menor medida, y quizá más los uruguayos cuando empiezan a laburar ya empiezan a pensar cuando se vaya a jubilar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Tiempo hubo, ideas también. Oportunidad de aportar, ni que hablar. Es muy importante saber qué se va a hacer con esa reforma que tanto trabajo, tanta negociación nos costó y que tanto futuro le podemos asegurar a los uruguayos que se van a jubilar con este nuevo sistema y no van a faltar recursos. El 1 de marzo del 2020 hablé también de la libertad de expresar las ideas de cada uno. Parece de perogrullo en nuestro país, pero viendo cómo está la cosa en la vuelta, no está mal recordarlo. Porque Uruguay siempre se ha destacado por el nivel de discusión. Uruguay siempre se ha destacado por el nivel de tolerancia que ha sufrido para mí una redefinición, porque la tolerancia en tiempos, cuando era meramente físico, se podía tener con la lejanía. Hoy en este mundo virtual que vivimos, ya la tolerancia es en la mezcla constante de distintas opiniones y distinta gente, ya sea físicamente o en el mundo informático. A mí me ha pasado, y estoy seguro que a ustedes les genera mucha pena, igual que a mí, cuando voy a un lugar y dice, en mi casa no se habla más de fútbol ni de política. No podemos tolerar que en una casa no se hable más de fútbol y política, si donde se genera la democracia es en la mesa de ahí, de donde se sienta toda la familia. Hoy de mañana me escribía una persona, un hombre Julio, que me dice, te manda saludo la persona más frentista que conozco, con la cual discuto todo el día, papá, es mi esposa, me dijo. Y le digo, si supiera este hombre que yo voy a ver básicamente de él hoy acá. Y por eso, capaz que a modo de mirarnos al espejo, cuidemos esta cohesión social. A mí me preguntan, yo, mira, en Uruguay nos damos, pero la sangre no llega al río. La sangre no llega al río. Y por eso nuestro gobierno, en el proceso de decisión, en la ejecución de las políticas, siempre ha respetado la opinión contraria. No habrán escuchado a este presidente ni insultar ni levantar la voz en lo que va de gobierno. Porque una y otra vez, me repito y ya vive conmigo, que en la vida de cualquiera de nosotros, pero sobre todo en la vida política, hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Decía también en el discurso de Asunción, la libertad de criticar al gobierno cuando se lo merezca. Bueno, se lo tomaron a pecho. Es verdad que para la oposición las críticas son siempre pocas y que para el gobierno las críticas son siempre muchas. Y no lo digo por el gobierno, lo digo porque los gobiernos pasan la democracia la misma. Y nosotros tenemos que ocupar de aquí y ahora en este momento. Para terminar, quiero desearle suerte en el próximo proceso electoral.
Me encantaría que se pueda dar una visión positiva en los planes de gobierno, en la discusión política, que todos tenemos buenas ideas, aún así no las compartamos. El 1 de marzo del 2020 dije que me quería hacer cargo, que nos queríamos hacer cargo. Pasado el tiempo, creo que hemos demostrado que hemos abrazado esta tarea con pasión, con responsabilidad y con dedicación. Quedan 364 días. Cada día de ello igual de importante. No para nosotros, en la vida de los habitantes de nuestro querido país. Y créame que en estos 364 días voy a cumplir con la palabra empeñada de hacerme cargo. Muchas gracias. Damos por finalizada la Asamblea General. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias por todo. A ver si no pasa nada. Estamos en esta transmisión especial aquí en Canal 5, lo hacemos con muchísimo gusto. Estábamos escuchando al presidente de la República en este mensaje que le llevamos a ustedes, estén donde estén, en cualquier rincón del país. Ahí el doctor Luis Lacalle Pou va a estar unos minutos más en el Parlamento. Ahí lo vemos saludando al expresidente Julio María Sanguinetti y también a los ministros. Fue muy saludado, obviamente, al entrar. Después vamos a estar también con una serie de notas para tener las primeras impresiones de los legisladores, sobre todo, que son los que están en este momento en el Parlamento, y ahí estamos nosotros con un móvil en vivo. Estamos acá en estudios con Alfonso Leza, estábamos tomando bastante nota de lo que dijo el presidente. Esto de tomar nota de periodista muy veterano, le quiero decir. Después a veces no nos entendemos. Casi una hora ni habló el nuestra presidente, letra. ¿verdad? 57 minutos según mi... 57 minutos. Bien. Lo que puse por acá. Bueno. Segundo más, segundo menos. Bueno, habían dicho que iba a hablar unos 45, 50 minutos. Pensamos que yo pensaba por lo menos que iba a leer el discurso, pero no, tenía una ayuda a memoria y fue entrando y saliendo de los temas. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué querés destacar hasta ahora? Reafirmó esa figura de liderazgo que habíamos hablado, ¿no? Se mostró muy seguro y reivindicó... estuvo más o menos dentro de los parámetros de lo que habíamos hablado antes, ¿no? Una reivindicación. La LUC estuvo presente, fue omnipresente, ¿no? Estuvo como disparador de muchas de las reformas que hizo el gobierno, según el presidente, desde la LUC y por la LUC se pudieron aprobar muchas cosas. Reivindicó temas muy relevantes, ¿no? Algunos, claro, a unos le gustan, a otros no, pero el presidente logró con la coalición la aprobación de la LUC, la aprobación de la reforma de la Seguridad Social, el encaminamiento de la reforma educativa, temas para nada menores. Y reivindicó un hecho muy importante, que también lo comentábamos antes, que es la propia existencia y persistencia de la coalición, cuando dijo, a algunos le habían dado el certificado de su función, la partida de función, antes de nacer. Exactamente. Tengo unas cuantas anotaciones acá que me gustaría compartir con ustedes, pero vamos al Parlamento, estamos en vivo. Mónica de León, nos avisan que estás con el senador Sebastián da Silva, ahí lo estamos viendo. Y eso se va a demostrar en no menos de 300 inauguraciones que va a tener el Gobierno Nacional en los próximos días.
Reitero, fue un discurso irrebatible, contundente. Es la mejor vacuna al berrinche del Frente Amplio, la mejor vacuna al berrinche del Frente Amplio, que lo único que sabe decir es el gobierno fracasó y no da un solo argumento. Lo que el presidente de la calle Pou resumió es una forma de vivir, una forma de ver el Uruguay, y es la forma que vamos a esperar a que nuestra población nos apoye para seguir. Se habló de las encuestas días atrás, algunas dan un favoritismo al Frente Amplio, ¿cómo las analiza? Es de frentista celebrar encuestas. Los blancos juntamos los votos en los barrios, en las esquinas y en los pueblos. Senador, ¿dónde está el debe del gobierno? ¿En qué aspecto usted puede decir, bueno, falta todavía? Nosotros tenemos un tema con la seguridad importante, y después tenemos una enorme cantidad de cosas que vamos a seguir mejorando. Sí, el mundo cambia, las circunstancias cambian, pero hoy nuestra piedra en el zapato es la seguridad. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora con el senador Mario Vergara, que está precisamente con nosotros y también nos ofrece las primeras impresiones. Senador, ¿cuáles son las primeras impresiones? Bueno, creo que ha sido un discurso, una presentación que sin sorpresas, en donde básicamente, al igual que en años anteriores, da un panorama de que todo está mejor, ¿verdad? Se ha planteado que está mejor el panorama de seguridad, no sé qué es lo que la sociedad uruguaya opina al respecto, que está mejor el panorama en materia educativa, que está mejor el panorama en materia de cárceles, que está mejor el panorama económico, etcétera, ¿verdad? Obviamente también, como en años anteriores, se destacan algunas variables y se soslayan o se ignoran otras, ¿verdad? Y bueno, no hubo ninguna referencia, por ejemplo, a que la economía uruguaya hace 1 año y medio que no crece, ¿verdad? Que tenemos problemas de producción y exportación vinculados al tema del atraso cambiario, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que fue un discurso republicano, ¿verdad? Nosotros incluso aplaudimos varios pasajes que tienen que ver con el reconocimiento de la necesidad de una política de Estado en materia de salud mental, el reconocimiento también de la labor de todo el sistema político, incluida la oposición, en los temas de primera infancia o en la habilitación al dragado del puerto de Montevideo a 14 metros, etcétera, ¿verdad? O sea que creo que es un discurso con luces y sombras en donde hay un planteamiento general de que en general el panorama del país está mejor. No se plantea ninguna equivocación, ningún error, ningún matiz con respecto a las políticas. En eso obviamente nosotros no lo compartimos. Pero bueno, vuelvo a decir, un discurso sin sorpresas en donde no se habla de que no hay crecimiento, no se menciona la mayor pobreza, no se mencionan un montón de aspectos que son parte también de la realidad que hay en el país. El presidente planteó la pregunta sobre que se diga qué se va a hacer con la reforma de la seguridad social. También reconoció el trabajo de la oposición en un tramo aquí en el Parlamento. Bueno, creo que eso está sobre la mesa, ¿verdad? Hay un planteamiento del Frente Amplio que es claro en cuanto a que nosotros no compartimos la reforma que fue aprobada, y está planteado que el Frente Amplio en el gobierno en el mes de marzo del 2025 va a hacer un llamado también a un diálogo nacional con los sectores políticos y los sectores sociales en busca de una reforma de seguridad social más justa, cuya carga no recaiga solo en los hombros de trabajadores y trabajadoras. Ahí estaban las primeras visiones que están teniendo los legisladores que escucharon allí en el Parlamento de primera mano al presidente de la República. Primero Sebastián da Silva, hombre del Partido Nacional, y ahora Mario Vergara, que es además precandidato por el Frente Amplio. Quiero marcarles un par de anotaciones que me llamaron la atención a propósito del discurso del presidente de la República, que habló, me decía Alfonso, 57 minutos. 21 veces fue aplaudido el presidente de la República en esos 57 minutos en los que estuvo hablando al Parlamento. 21 veces. Algunas de ellas lo decía el propio Vergara por el propio frente. Algunas, exactamente. Nosotros desde aquí, con la imagen que teníamos, con la cámara enfocando al presidente, no podíamos ver exactamente
quiénes eran los que aplaudíamos. Presumimos que seguramente más los de la coalición de gobierno, pero en algunas el Frente Amplio también, digamos, aceptaba lo que estaba diciendo el mandatario. El primer aplauso fue precisamente, porque me parece que es bueno recordarlo, para el exministro de Salud Pública, para Daniel Salinas. Fue el hombre que comandó, digamos, lo que fue la política sanitaria del país cuando estuvimos en pandemia. Fueron 2 años y fracción de ese problema mundial y que obviamente afectó y golpeó mucho a Uruguay. Hubo una fuerte reivindicación, perdóname, del propio presidente sobre la estrategia que tomó el gobierno. Sí, exactamente. Y la comparó con otros países y dijo que si hubiera seguido otro camino, hoy estaríamos peor. Exactamente, porque al momento de que el Parlamento aplaude precisamente al ministro Salinas, había notado eso exactamente. En dos tramos del discurso me pareció que el presidente, por lo menos en 2, capaz que más, en 2 lo marqué, el presidente como que le cobró, si se quiere, cuentas al Frente Amplio, diciendo esto. Uno, cuando dijo, si hubiéramos tomado otras decisiones, por ejemplo, ir a la cuarentena, como lo pidieron dirigentes del Frente Amplio y el PIT-CNT, hoy estaríamos con todavía sufriendo consecuencias. Lo otro que le cobró el Frente Amplio fue con la ley de urgente consideración, porque dijo que muchos de los pronósticos sombríos que se dieron desde el Frente Amplio, bueno, ninguno se dio. Ninguno se dio, exactamente. Vamos para el Parlamento de nuevo. Nos está llamando Mónica de León, está hablando el expresidente Julio María Sanguinetti. Me voy muy feliz. ¿Es un distintivo de la democracia uruguaya? Sin ninguna duda, me voy muy feliz desde ese punto de vista. Lo escuchaban ustedes, era Julio María Sanguinetti. Les pido por favor que nos habiliten porque están saliendo muy rápido y es imposible detenerlos si no estamos en vivo cuando hablan los legisladores. Mucho, tanto que saqué nota. La verdad que fue un discurso de fondo donde hizo un repaso muy político de su gestión con un eje vertebral fundamental que es la libertad, pero la fue desarrollando concretamente en cada caso donde se fue aplicando y mejorando, porque fue su compromiso del 1 de marzo del 2020. Y yo creo que nos hizo un aporte importante de enorme madurez. Fue un discurso de un estadista, ¿no? Creo que a mí me dejó mucho para pensar y para proyectar. Incluso la oposición aplaudió ciertos pasajes. ¿Cómo toma eso, senador? Bastantes pasajes los iba vigilando, muchos de ellos, porque fueron también reconocimientos de política de Estado, de cosas que vienen desde antes y que se han continuado en este gobierno y se lo tienen que reconocer. Yo creo que fue una especie de abrazo político nacional de esas cosas que nos distinguen de otros países. Es el presidente de todos los uruguayos. ¿Cuál cree que es el mayor debe que tiene el gobierno a esta altura de la administración? No me pongo a pensar en los debes, yo vengo feliz de todo lo que hemos hecho, con un listado enorme de cosas que se han hecho y que a uno a veces ya se las olvida. Así que, por ejemplo, ¿cómo están en vivienda? Bueno, hoy habló de la vivienda promovida y lo que ha bajado los alquileres, y habló de la duplicación de los recursos destinados a los que menos tiene, y del realojo del Kennedy y tantas cosas. Obvio que queda muchísimo por hacer, pero ratificó un rumbo. Para quien dice que no hay rumbo, hoy marcó un rumbo. ¿Buscó el presidente dar un mensaje íntegro para la coalición, destacando lo de cada uno de los ministerios? ¿Ya está nombrando algunos precandidatos? Sí, yo creo que como decía, fue un abrazo también a la oposición. Fue el discurso de un estadista. Y además marcó clarito a todos nosotros de que todavía hay un año. Dijo, quedan 364 días para seguir haciendo cosas, y yo creo que es un mensaje también a todos nosotros. Gracias, senador Jorge Gandini. Lo escuchaban ustedes entonces, el senador Jorge Gandini. Ahora sí, seguimos esperando a senadores que están aquí cerca para compartir las primeras impresiones. Recordamos que tuvimos la palabra del doctor Julio María Sanguinetti, el expresidente de la República. En estos momentos viene Alejandro Sánchez. Si ustedes nos hacen el favor de esperarnos medio minuto, un segundo, el senador Sánchez está llegando hasta aquí. Senador, estamos en vivo todo. ¿Cómo andan? Bueno, un año más donde el presidente nos habla de un montón de anécdotas, pero se demuestra que no se cumplió con el compromiso con mi país. El presidente nos habló de algunas viviendas hoy, pero de las 135, de las 50.000 viviendas que se prometieron no había nada.
Nos habló también, por supuesto, del saneamiento. Ahora dijo que son 61 localidades cuando en el año 20 había dicho que eran 260. Evidentemente lo que hay es un bajo cumplimiento con respecto a los compromisos y no se habló nada de transparencia. Me parece raro decir que hay confianza cuando no se habla de transparencia con todos los casos de corrupción que han habido en este gobierno. Cuando hablaba de cifras de trabajo, usted aplaudió. ¿Fue irónico? ¿Cómo? Cuando se hablaba de cifras de trabajo, usted aplaudió. No. ¿Irónico el aplauso? No, yo aplaudí. Efectivamente, en el Uruguay se han creado 80.000 puestos de trabajo. No es un récord, como dijo el presidente, porque los primeros dos gobiernos del Frente Amplio se crearon 350.000. Se perdieron 50.000 en el último. Por supuesto, yo aplaudo que haya trabajo para la gente. Lo cierto es que durante estos 4 años todos los trabajadores perdieron mucho salario. Recién ahora lo están recuperando y llegando al del 19. Destacó también la Ruta 6. ¿Usted aplaudió allí? Bueno, yo aplaudí todo lo que me parece que estaba bien, no me acuerdo. La Ruta 6 es muy buena y el presidente habló de inauguración de escuelas, que muchas de ellas fueron diseñadas en licitaciones de que le dejó el gobierno anterior. Lo que no dijo nada el presidente es por qué hay 10 CAIF que están construidos y no tiene gente adentro. ¿Se apoyó también en cifras relacionadas a la seguridad en ese sentido? Bueno, vamos a terminar con el quinquenio de mayor letalidad de homicidios, ¿no? De eso no dijo nada el presidente. ¿Se elevó la política que se le está brindando a los liberados? Bueno, escuché el otro día con respecto a los convenios de los liberados, que se han caído muchos de los convenios que se anunciaron. A ver, lo que escuché hoy es, nuevamente, mucha promesa. Lamentablemente, poco balance. Sobre tendencia a la baja en cuanto a la seguridad. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, la gente está viviendo una situación, ¿verdad?, bastante terrible, de mucho miedo, de muchas muertes. Entonces, creo nuevamente que el presidente parece que no vive en el mismo país que nosotros. ¿El discurso fue correcto o más con tono de campaña? Fue correcto. Más allá de que en algún momento le habló mucho para su barra, nombró mucho a los colorados y poco a los blancos, ¿verdad? ¿Sobre la seguridad social? Hizo una pregunta al presidente, yo se la contesto con total franqueza. Vamos a ganar el gobierno y vamos a derogar la ley de seguridad social. ¿Qué consecuencias puede tener eso para la población? Porque se habla de los riesgos de mantenimiento del sistema, si es que se deroga esa ley. No, vamos a generar un diálogo social y vamos a construir una ley justa y sostenible, efectivamente, y no como esta que te hace trabajar hasta los 65 años y hace que cobres menos jubilación. ¿Esta no es sostenible para usted? No, esta no es sostenible para la gente porque trabajás más y cobras menos. Por eso la vamos a derogar. Eran las palabras del senador Alejandro Sánchez. Siguen saliendo legisladores en este momento. Estamos todos en vivo y vamos a esperar entonces. Bueno, van ustedes a piso y nosotros los convocamos en segundos porque viene Laura Raffo. Claro, Mónica, tú estás ahí en el Parlamento. Hoy lo decíamos más temprano. Siempre es bravo este momento, después que termina el discurso del presidente. Buscamos algunas repercusiones, hay senadores, hay diputados, hay dirigentes políticos, como los veíamos allí, que estaban en las barras. Tenemos algunos comentarios acá con Alfonso Eleza y después vamos al Parlamento. Mientras esperamos, nos decía nuestra compañera a Laura Raffo, Alfonso. Y mientras escuchamos que llueve a cántaros. Está lloviendo fuerte ahora acá en esta zona. Bueno, yo decía antes que iba a haber una disputa por las cifras. Son muy discutibles o no deberían ser discutibles. ¿Pero qué se pone en duda? ¿La credibilidad de las cifras? Las cifras son cifras. Bueno, pero la credibilidad es lo que se cuestiona, entonces. Eso muestra, por ejemplo, decía el presidente, un aumento del salario real del 2%, creo, el año pasado. Y el senador Sánchez se equivocó porque el presidente habló de los homicidios. Sí, dijo que bajaron 3% los homicidios con respecto al 2019. Exactamente. Y habló de todos, ¿no? En promedio bajas, incluso en algunos casos del 50%. El abigeato cayó 50%, los hurtos 20% y las rapiñas bajaron 27% en estos años con respecto al 2019, estamos hablando. Y dio cifras del aumento de la economía bastante importantes, pero a mí me parece que hay una cosa interesante desde el punto de vista de la convivencia democrática y es que tanto el senador Vergara como después Sánchez reconocen el tono, hay un reconocimiento sobre el tono del presidente. Y si uno mira el pasado, esto es un avance, algo importante en la consolidación democrática, que la oposición reconozca el tono, incluso le dijeron republicano, de lo que había sido el presidente. Así que más allá de algunas diferencias en el diagnóstico, yo creo que fue más acertado el comentario de Vergara, porque no me parece que haya sido un discurso de promesas. Fue más bien un discurso de, como decíamos hoy, de repaso de los 4 años
de ejercicio y el anuncio, sí, de cosas que quedan por inaugurar. Alfonso, me había notado 3 frases Dale. del presidente de la República, capaz que vos también las marcaste. Una fue cuando dijo, hoy hay confianza y hay esperanza. La otra cuando estaba hablando de la reforma de la seguridad social, el presidente dice que hay que dar certidumbres. Recordemos que se puede venir un plebiscito, y ahí estaba hablando el senador Sánchez también de derogar la reforma. El presidente sobre ese capítulo dice, hay que dar certidumbre sobre la seguridad social, y dijo, el futuro de las jubilaciones está en juego. Y lo otro que pidió el presidente en su discurso dijo, cuidemos la cohesión social. Estamos en un año electoral, se van a venir muchos debates, muchos a veces tonos un poco altos. El presidente habla ahí de cuidar la cohesión social. Dijo que en Uruguay se discute, pero que la sangre no llega al río. Puede haber alguna confusión con lo que dijo Sánchez respecto a cuál es la postura del Frente sobre la seguridad social. La postura del Frente está dividida, ¿no? En parte hay quienes promueven la derogación, pero la mayoría del Frente no promueve la derogación. Lo que promueve es la discusión de una nueva ley o complementaria en caso de ganar. Vamos de nuevo a exteriores. Nos dicen que está Álvaro Delgado. A ver, estamos en vivo. Ahí está hablando el precandidato de los blancos ahora. Que cuando se hace el balance de todo lo que se hizo, a pesar de la psicocrisis, que al Uruguay le costaron 4.500 millones de dólares, uno dice, bueno, son 4 años muy productivos. No solo se cumplió con lo que se prometió, sino que se hizo mucho más. Y yo creo que hoy podemos decir con tranquilidad que hay un gobierno no solo que se hizo cargo, sino que con responsabilidad asegura futuro. Y creo que eso es el mensaje más importante, sobre todo, como terminó el presidente diciendo, hay futuro, hay esperanza, y hasta el último día es un compromiso de este gobierno, va a seguir trabajando en tratar de solucionar los problemas, inaugurar una cantidad de obras que se hicieron, y que seguramente uno compara el 23, ni siquiera el 24 porque todavía está corriendo, el 23 con el 19, y la cantidad de indicadores que hoy se manejaron, en materia económica, más salario real, menos desempleo, más empleo, más inversión, menos inflación, menos informalismo, son todos datos de la realidad, sobre eso no se puede discutir. Así que me parece que el balance es positivo, que está muy bueno el gesto de venir todos los años a rendir cuenta en persona al Parlamento. Es un gesto que no es obligación mandar un informe, pero venir en persona es un gesto político que para mí está muy bueno, que genera un precedente que ojalá todos los presidentes lo hagan, porque es una forma de comunicarse directamente con el recinto de la democracia, que es acá, donde están todos los partidos políticos y todas las expresiones populares. En el Frente Amplio dijeron que pareciera que el presidente viviera en otro país, Alejandro Sánchez, por ejemplo. ¿Qué opina al respecto? Lo que pasa, se puede discutir conmigo, se puede discutir con los ministros, se puede discutir con el presidente, no se puede discutir con la realidad. Los datos que yo le dije son datos objetivos. Yo sé que a veces le cuestan poder asumirlos. ¿Por qué no se hicieron antes? ¿Por qué no se hizo en el Hospital del Cerro antes? ¿Por qué no se hizo la Ruta 6 antes? ¿Por qué no se hizo las inversiones que hubo que hacer, el saneamiento, Arasatí, el plan de asentamientos antes? Bueno, cuando hubo 15 años de bonanza económica y mayoría propia. Por eso podemos discutir con quien quiera, no podemos discutir con la realidad. La nueva ley de seguridad social en caso de que eventualmente gane el Frente Amplio a partir de marzo de 2025. ¿Qué consecuencia cree que puede suceder? Incertidumbre. Nosotros tenemos que darle certidumbre a la gente, sobre todo esperanza y certidumbre. Así que yo creo que es el Frente Amplio quien tiene que responder esa pregunta. Está retirándose en este momento el presidente de la República, está acercándose al público que vino hasta aquí. Nosotros vamos a tratar de acercarnos a él para recoger su palabra. Igual no llega. Gente que se ha acercado por una foto. Gracias. ¿Con qué sensación se va, presidente? ¿Cómo lo vivió? Bien, bien. Bueno, no me corresponde a mí evaluar. Gracias. Lo escuchaban, él hace referencia a que acaba de dar su discurso y que no va a hacer más declaraciones al respecto. Fuertemente aplaudido y acompañado por gran parte de su gabinete. Todavía quedan acá varios. Bueno, muy bien. Ahí estábamos viendo entonces ya el presidente de la República saliendo del Palacio Legislativo.
en este día donde empezó a llover y está lloviendo fuerte aquí ahora. Duro, dejé el piloto en el auto con gran inteligencia. Escúcheme, tenemos que ir cerrando por acá la transmisión. Un comentario final a propósito de lo que fue este día, de lo que fue el discurso del presidente. Me parece que fue un hecho relevante, un presidente que habla del comienzo del año electoral, que pasó revista a los 4 años de gestión, que dio muchas cifras, van a dar lugar a controversias o no, las cifras en sí mismas no deberían darla, y me parece que además fue importante el llamado final que hizo a mantener el nivel y a mantener la cohesión social más allá de los debates que se puedan presentar durante la campaña. Creo que fue un acto republicano muy relevante. Hay que destacar la presencia de la oposición de manera respetuosa, que incluso aplaudió varias veces y que, bueno, digamos, los propios legisladores del frente que hablaron destacaron ese el tono del presidente, ¿no? Amigos, Alfonso, gracias. Amigos, a ustedes les agradezco en forma particular. Vamos a dejar por acá esta transmisión especial que empezamos a las 10:30 de la mañana, hace 2 horas ya. Ustedes ahora van a retomar lo que es la programación de Canal 5. Pero agradecerles a todos ustedes que en donde estén, en cualquier punto del territorio, a través de Canal 5, a través de las radios públicas, llevamos precisamente este trabajo. Tuvimos al presidente de la República, estuvimos con nuestro móvil allí en el Parlamento, tuvimos voces de la oposición, tuvimos voces del oficialismo. Ustedes saben cómo son estas cosas. Algunos ven el vaso de agua medio lleno, eso le corresponde más entonces al gobierno y a su gente. Algunos ven el vaso de agua medio vacío. Ahí está, si se quiere, la oposición con su mirada, que se la transmitimos nosotros también. Y después estamos nosotros, los periodistas, que tratamos de ver exactamente dónde está el nivel del agua en ese vaso para llevárselo a todos ustedes y que ustedes tengan precisamente información de calidad. Gracias por haber estado con nosotros. Que pasen bien. ¿Te enteraste? Baby Deportivo está en Canal 5. Todos los deportes en un solo programa. Sí, el tuyo también. Te esperamos los fines de semana.